compartir el programa, es con mucho gusto que vengo. 1000 temas. 1000, sí, nacionales, departamentales, sí. Hay un montón de temas para y cuando viene queremos exprimirlo mucho. A veces. Lo que pasa es que vamos a arrancar seguramente por lo primero, por lo que además en el contexto país parece más trascendente, aunque no sea el tema que estamos hablando todo el tiempo, sí. Pero el análisis de la rendición de cuentas es un tema central para lo que ha pasado, pero también para lo que viene a nivel del país, ¿no? Después las otras cosas son importantes, sí, muchas de ellas son urgentes y a la gente las recibe derecho, no precisa cortapisa. Cuando hablamos de política a nivel de presupuesto, de rendiciones de cuentas, es más difícil de visualizar la cercanía con la gente, pero ahí es donde agarramos la tijera, no necesariamente el recorte, sino empezamos a cortar la tela. Exacto. Lo que sacamos de acá lo tenemos que poner acá. Entonces eso en definitiva tiene una trascendencia impresionante en la realidad y en la calidad de vida de la gente. Y además, y a la vez, en la Cámara de Senadores lo que demanda es 45 días a full. Sí, la Constitución de la República establece 45 días de plazo para considerar la rendición de cuentas, que es una ley realmente muy extensa. Son 314 artículos, pero es comprensiva de todo el Estado. Están las disposiciones generales de toda la administración, están todos los incisos, es decir, cada uno de los ministerios de la Administración Central, están los artículos del 220 de la Constitución de la República, el Poder Judicial, la Universidad de la República, INAU, ACE. A todos los lugares donde va la plata del Estado está ahí. Y eso supone, cuando uno se enfrenta con lo que son montañas, literalmente hablo, ¿no? Montañas de papeles, donde cada una de esas carpetas tiene toda la rendición de cuentas y todo el balance de la ejecución presupuestal del ejercicio anterior de cada uno de los ministerios, de cada una de las dependencias, de cada una de las oficinas, de cada uno de los recursos que el Estado utilizó. Bueno, comprenderlo en 45 días parece que es mucho, pero faltan los días. Y bueno, y aparte eso tiene una dinámica muy interesante, que es que la Comisión de Presupuesto del Senado, que funciona durante esos 45 días ininterrumpidamente, recibe todos los días a un ministerio donde concurre ese ministro con todo su equipo, y bueno, y ahí literalmente se observa y se le pone lupa a cada uno de los gastos, se a cada una de las todo acciones, lo que hay. Todo. Y se proyecta algunas de las cosas que ven. Y bueno, es una forma de conocer transversalmente el Estado, y es sin duda una instancia central en el año, ¿no? En el medio de este análisis de rendición de cuentas surgió en las últimas horas y fue tomado además por diferentes medios. Nuestro colega de Montevideo Portal hicieron también punta en esto. Se plantea la situación de los juzgados de paz. Y nos concierne a nosotros también. Y nos pega, ¿no? Nos pega, sí. Es verdad, a ver, nos ponemos la camiseta del departamento. Claro. El tema arrancó con 20, en una acordada de la Suprema Corte. Después quedaron menos. Después otra acordada que lo deja un poco en suspenso y dice, bueno, acá estamos pensando en 4, pero ahí estaba Rodríguez. Pero en esos 4 estaba Rodríguez también. Habíamos estado hablando nosotros del tema también, en su momento, pero ahora de alguna manera también en la instancia presupuestal el tema salta. Y en buena medida también hay una sugerencia de cómo podríamos pelotear esta situación, Camil. Nosotros hicimos un planteamiento enérgico, muy firme, ante la comparecencia de los señores magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Primero, comprendiendo lo que pueden ser los argumentos o las circunstancias en las cuales este poder importante del Estado, el Poder Judicial, toma esta determinación. Son razones presupuestarias y son razones que obedecen a una prácticamente asfixia que en los últimos años ha tenido desde el punto de vista presupuestal el Poder Judicial. Pero más allá de eso, también somos tal vez más enérgicos en afirmar que los estados tienen que derribar toda barrera normativa, económica o social que limite el acceso o que impida el acceso a la justicia de cualquier ciudadano. No hay ciudadanos de primera y de segunda, no los puede haber. Y en ese sentido expusimos sobre algo que hemos estudiado y que nos preocupa. Desde el año 2002 a esta parte se han suprimido 63 juzgados de paz en el interior de la República.
en nuestro departamento lo padecimos en el 2017, Sí, claro, se cerró el Juzgado Paz de Malabrigo. Claro, sí. Y ahora se incorporan 4 más. Y 4 ciudades importantes. Hablamos de la ciudad de Sauce en Canelones, de Nueva Helvecia en Colonia, de Castillos en Rocha, de Rodríguez en San José. Donde incluso se lo dije con mucho respeto, pero se habla de Villa Rodríguez y es ciudad. Como se habló de Pueblo Capital Manuel Artigas a Malabrigo, y es Malabrigo. Nunca se llamó Capital Manuel Artigas porque fue un proyecto de ley de hace 60 años que tuvo media sanción. No se sancionó la ley. Y eso habla de alguna manera de un desconocimiento. Eso deja Norce ahí también. Claro. Eso habla de un desconocimiento que atraviesa todo el Estado de lo que es el interior del país. Este centralismo endémico que tenemos en Uruguay y que a nosotros nos duele y que vamos a pelear hasta el último día por la defensa de un desarrollo nacional integral. Y no es posible que no se comprenda lo que implica, por ejemplo, cerrar el Juzgado de Paz en Rodríguez. Primero que en el año 2019, o mejor dicho, en el año 2020, aumentó el 20% los expedientes en Rodríguez. Pero más allá de eso, lo explicábamos, Rodríguez está a 37 kilómetros de Libertad y no tiene frecuencia diaria o periódica de ómnibus. Lo cual quiere decir que un ciudadano de Rodríguez, para hacer valer un derecho en un tema de violencia doméstica o una contienda civil, va a tener que ir en ómnibus 17 kilómetros a San José y de San José 50 a Libertad, y son 240 pesos ida y vuelta de boleto, y esto termina siempre afectando al que menos tiene, al más pobre. Entonces alejamos de la posibilidad de justicia al que más necesita. Por eso fue el planteamiento que hicimos y en el cual por supuesto que nos comprometemos a trabajar con el Poder Judicial para encontrar los recursos necesarios y también para impulsar alguna ley en la que empezamos a trabajar que permita incrementar la capacidad de los juzgados de paz. Porque uno de los argumentos es que hay poco movimiento exactamente, en los juzgados de paz. Sí. Bueno, pero a su vez están demasiado concentrados o con demasiado sobrecarga de trabajo los juzgados letrados. Bueno, de repente pasemos algunas competencias o aumentemos la competencia de los juzgados de paz como forma de descongestionar ¿Pasarían a ser mixtos? los letrados. Pasarían a tener, en nuestro entender, hay que estudiar la posibilidad, y es lo que pretendemos en este trabajo que vamos a empezar a hacer, atribuirles, aumentarles las competencias a los juzgados de paz de manera que aspectos que hoy se dilucidan en los juzgados letrados se hagan en el juzgado de paz y de esa manera entonces se justifiquen entre comillas, sí. Los juzgados de paz. Ese fue el planteamiento y lo vamos a seguir muy de cerca porque no. Aparte con este criterio, que es lo grave. Lo grave es, supongamos que hay 5 expedientes por año. Supongamos, hago un extremo. Esa no puede ser razón para que no haya en esa parte del territorio un juzgado, porque con ese criterio vamos a cerrar las escuelas que tienen 5 alumnos. O con ese criterio también en este país se cerraban destacamentos policiales. Recordemos, fue lo primero que hizo el senador Larrañaga, creo que en un año abrió 38 comisarías y destacamentos de todo el país. La cerraban. No, señor. El derecho del que vive en Rodríguez, o vive en Rincón de Arias, o vive en Paso del Barro, o vive en Carreta Quemada, es el mismo que el que vive en el centro de la capital de San José o en cualquier barrio de Libertad. Sí, y los temas son todos importantes, pero el acceso a la justicia es el esencial. Lo que nos iguala, ¿no? Ahí sí es lo que nos iguala. Pero sin duda, es deber primordial del Estado facilitar y asegurar el acceso a la justicia de cualquier ciudadano. Y ese fue el concepto del planteamiento. Fue primero en la Comisión de Constitución y Legislación en oportunidad de que se anunciaran 20 juzgados. El señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, con honestidad intelectual y con humildad republicana, en la jornada de ayer en la Comisión de Presupuesto del Senado de la República admitió que fue una equivocación personal, que se reducía el análisis a 4 juzgados, que son estas 4 ciudades, que comprende a la ciudad de Rodríguez. Y bueno, volvemos entonces hoy a decir, y lo hemos señalado, que hay que trabajar para evitar eso. No se puede cerrar un solo juzgado de paz en este país. Hay que buscarle soluciones, ¿no? ¿Qué ánimo quedó? Quedó de Porque a veces corremos el riesgo de que
se plantea el problema, eventualmente le encontramos Pero un atisbo de solución hay, ¿no? Y después los tiempos del Estado, los tiempos políticos nos van correteando un Quedamos poco. en el compromiso del trabajo conjunto, en la admisión de que la razón es esta. No es poca cosa. Expresamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia y también el resto de los magistrados que concurrieron admitieron las razones que nos impulsan al planteo y bueno, y la disposición de trabajar. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia nos sugirió la necesidad de modificaciones legislativas, por ejemplo, que amparen el aumento de la capacidad de trabajo de los juzgados de paz en determinadas áreas, inclusive por este argumento que señalaba, lo señalaba el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, la necesidad de descongestionar por esta vía o de contribuir mediante esta vía también a descongestionamiento de los juzgados letrados. Por tanto, vamos a trabajar, de esto se trata estos 45 días, que quedan un poco menos, de buscar los recursos escasos y ver dónde se los puede promover. Ayer tuvimos una reunión muy extensa y muy importante con la UTEC. Yo soy un gran defensor de la UTEC, un gran defensor, lo fui siempre. Tenemos en nuestro departamento de San José un ejemplo realmente para reivindicar de lo que es la UTEC. Y bueno, y hay en juego también ahí $2 millones que faltan en el presupuesto, que habría que promoverlos, encontrarlos, porque si no hay 4 materias de ingeniería que empezaron en el 2018 que no se podrían terminar. Entonces también es un tema importante. Lo que pasa que muchas veces en la mesa lo que hay generalmente son muchos temas importantes. claro. Pocas veces Todos hay alguien que pide recursos que se pueda decir, bueno, esto no es tan para importante. Generalmente siempre es importante, y bueno, y ahí es cuando empieza la tarea difícil, tal vez ingrata, de tener que determinar dónde se prioriza. Y bueno, también es un acto de responsabilidad y por tanto hay que asumirlo. También sabemos que está esperando una llamada de unos colegas, por tanto, en la medida que esto ocurra, nos avisa y hacemos la pausa y dejamos trabajar a los colegas también. Ayer tuvimos una reunión importante, dijo el senador Camil. Yo me imaginaba, ¿fue en el Palacio? Sí, imagino, pues están ahí trabajando. Porque ayer en el Palacio también, o frente al Palacio, ayer, hubo movimiento. Un ruido grande, importante. ¿Cómo se vio desde arriba? Y yo básicamente advertí el movimiento cuando estaba ingresando al Palacio, que me costó mucho llegar, porque habían cierres de calle en el entorno. Y después, sinceramente, entré a las 10 de la mañana a la reunión y terminó, creo que 8 de la noche. Si estuve prácticamente 10 horas continuas en la reunión. ¿Y qué valoración se hace de esta movilización, si se quiere, de este tipo de movilización también? Yo la respeto mucho. Creo que las expresiones legítimas del movimiento, en este caso un movimiento sindical, o cuando fueron en otro tiempo de otro tipo de expresiones ciudadanas, digamos, las respeto. No comparto las acciones, porque yo creo que el Uruguay precisa tener clases, por ejemplo. El Uruguay precisa que se trabaje todos los días. El país necesita precisamente no precisa lo que origina esto. ¿Qué ganamos con un paro? El parate generalizado complica a mucha gente, complica que quiera trabajar, complica montones de cosas. Pero bueno, yo las respeto. Son expresiones de ciudadanas, hay que respetarlas. Me parece que no las cuestiono, me parece que, reitero, las asumo. Pero con franqueza soy de los que creo que el ejercicio de la protesta, el ejercicio de reivindicar lo que se piensa que tiene que ser libre y absolutamente irrefutable, debería ir por caminos que no le compliquen a las generalidades del país. Fíjese que pienso solamente en los niños que no pudieron tener comedor en la escuela, o pienso en la complicación para padres que fueron a trabajar y que se les dificultaba qué hacer con los niños, o las cosas que generalmente se ocurren en un paro. O cuando hay un paro de transporte que le complica de repente al que más lo necesita. Eso también es una realidad. Me parece que es como una medida que yo la pensaría muchísimo.
Pero Sí. bueno, cuando ocurre me parece que son legítimas, hay que respetarla, no hay otro camino que respetarla. Ayer sucedió un hecho que lo hemos hablado en otras oportunidades, lo tengo claro aquí en esta mesa contigo también, en materia de conflictos, y hago una cronología y en el final dejo justamente ese. Los trabajadores de la ex Etxepare valoraron profundizar medidas e instalar carpa en Montevideo. Ahí va uno de los temas que se movilizaron allí en Ruta 11 para rechazar medidas adoptadas por ACE que entienden desmantelan el centro asistencial. Hubo un conflicto con APROLE también, que hoy 24 horas no